Muy buenas a todos. Mi nombre es Ángel Manuel Ramírez Maza, estudiante de quinto semestre de la normal Marta Crisby. Durante el transcurso de este podcast, se va a compartir sobre mis experiencias practicando en la escuela matutina Moisés Sáenz Garza, que se encuentra claramente en el municipio de Córdoba, Veracruz, en la colonia de Loma Linda, de la zona 174, en el sector 11, con la dirección de la directora Luz Everia Laredo Fuentes. Y muy bien, el instituto es uno que ya había visitado en prácticas escolares anteriores, por lo que esta nueva visita se puede considerar una expansión, una nueva oportunidad para abarcar elementos sobre las instituciones primarias y las comunidades dentro de una escuela, o criterios ausentes que la verdad no logré implementar en ese entonces, con el fin de integrar nuevas estrategias innovadoras y conocimientos que pueda yo aplicar durante estas nuevas prácticas para desarrollarme mucho más como docente y las competencias profesionales. Bueno, vamos allá. Acerca de la línea de investigación, les voy a explicar que seleccioné yo la de protocolo, la del plan de acción, la de investigación, por ser de mi interés, ya que esta, por lo que llegué a comprender, me prepararía para identificar mejor los conocimientos y elementos necesarios que me apoyen en mis estudios aquí como normalista y desarrollar nuevas destrezas, conocimientos y habilidades para mi futuro. Gracias a esa línea pude conocer mis competencias profesionales normalistas, que tengo muchas como área de oportunidad, más adelante se las cuento, que me propuse como meta desarrollar o intentar más durante mi periodo de prácticas. Por otro lado, el paradigma que escogí fue el positivista. Y bueno, aquí dice, el paradigma positivista se caracteriza por el alto interés por la verificación del conocimiento a través de predicciones, ya que lo importante es plantearse una serie de hipótesis como predecir que algo va a suceder, y luego verificarlo o comprobarlo. En las ciencias exactas y naturales es en donde tiene mayor aplicación, ahí destaca la estadística como una manera de cuantificarlo todo a través de muestras. Se encontró que es coherente para el paradigma positivista, y funciona para poder explicar, controlar y predecir. Perfecto para recopilar la información de mis alumnos, antes, durante y después de mi práctica profesional. Y bueno, les comento que en la finalización de nuestro periodo de observación, estuve conversando con mis compañeros normalistas sobre nuestras experiencias actuales y anteriores en el instituto. Compartimos las historias y los casos que se presentaban para ver si lográbamos encontrar elementos en común con el fin de identificar y saber cuál sería nuestra problemática central de la escuela. Aparte que, obviamente, nos comentaron que debía ser algo realista, que se puede abarcar con nuestra disposición, que no nos fuéramos algo tan grande que se fueran en nuestras manos o no pudiéramos resolver, porque aún seguimos en ese periodo de preparación. Por lo que, con mis compañeros normalistas, concluimos que una problemática existente en la escuela es la falta de una convivencia pacífica, inclusiva, con igualdad entre los alumnos y con dificultades de poder expresar sus emociones de forma adecuada. Esto se los comento porque de forma resumida, las niñas y niños que formaban parte de la matrícula escolar no tenían mucho respeto entre ellos, nadita, casi nada. Entonces, al tener claro la problemática, solo me quedaba realizarme preguntas sobre cómo yo podré ser capaz de abarcar la problemática y tratar la situación de forma correcta. Por lo que empecé a investigar como tarea esas incógnitas y construir yo mi propio plan de acción con vinculación de contenidos a lo que solicita actualmente la nueva escuela mexicana. Entonces, por lo tanto, me propuse como meta con los alumnos al culminar mis prácticas profesionales que tuvieran ellos una mayor autonomía por parte de ellos, que se mejoraran las relaciones amistosas dentro del grupo, que aprendieran a convivirse entre ellos con respeto. Yo espero que con esa intención que yo tuviera, que en el futuro ya supieran trabajar en equipo, que se promoviera esas buenas actitudes en querer apoyar a otros. Y bueno, primeras ideas, querer cumplir esa meta, pensé en también aprovechar promover el hábito y gusto por la lectura,
como medio de investigación o entretenimiento relacionado a esas problemáticas para aprender leyendo sobre historias que hagan conciencia sobre sus acciones. Un caso fue que les llevaba como yo lecturas de situaciones de niños que eran discriminados o rechazados por los demás por sus formas de ser, actitudes o gustos. Y pues la historia se va desarrollando y cómo van arreglando esta problemática para relacionarlo con casos que estaban viviendo en ese entonces los niños. Y como comenté, yo deseé transformar un grupo que se apoye mutuamente, con una buena convivencia armónica grupal, que para cuando sean grandes, es mi meta, sean ciudadanos ejemplares que trabajen en equipo para la solución a futuras problemáticas que se les enfrente en su vida cotidiana, de lo más pequeño a lo más grande. Y a partir de ahí trabajarlo. Diseñé actividades con información necesaria de un trabajo de manera ética. Tenía que considerar la diversidad de actitudes del grupo, la forma en cómo yo lo iba a evaluar, relacionado al programa sintético o analítico que contenga la escuela, y si es posible, trabajarlo junto a la comunidad escolar. Una tarea muy grande, que al final funcionaría para desarrollar mis competencias profesionales. Pero bueno, ¿cuáles son mis competencias? Que aún no se las comparto. Aquí están. Durante los cursos de este semestre en la normal, se me han identificado 3 competencias de perfil de egreso. 1, 2, 3. Que debían fortalecer yo en este proceso de prácticas estudiantiles. La primera es, se las leo, integra recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Porque yo, aunque hacía investigaciones para recopilar la mayor información posible, tanto como para mis alumnos como para mí, todavía me faltaba realizar búsquedas más profundas y adecuar esa información a su nivel que corresponda. La segunda competencia es emplear la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa para mejorar los aprendizajes de sus alumnos. Esta mera es una gran área de oportunidad mía, ya que aplico muy poco la evaluación, casi nada, ni hago registros, los que sean necesarios para llevar a cabo las evaluaciones de cada uno de los alumnos, por lo que esto lo debía cambiar. Y la última competencia es la de colabora con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes en la toma de decisiones y en el desarrollo de las alternativas de solución a problemas socioeducativas. Comparto, seleccioné esta porque en prácticas anteriores, en ninguna, pero en serio, en ninguna, he podido tener la oportunidad de tener esa interacción con otros miembros de la comunidad escolar, como los padres de familia. Por lo que en esta ocasión voy a elaborar una planeación que incluya su participación. Tal vez no sea la gran cosa, pero para empezar y que se acostumbren a trabajar los padres con sus hijos en actividades escolares sería un buen inicio. Como mencioné con anterioridad, la problemática que escogí junto a mis compañeros normalistas de prácticas fue la falta de una convivencia pacífica, con igualdad, inclusiva y con dificultades de poder expresar sus emociones de forma correcta. Esto se concluyó porque los alumnos de sexto grado se trataban con mayor frecuencia con agresiones verbales o con un juego muy brusco que al final los enfurecía. En el caso de mis estudiantes de segundo grado, mis niños, cuando sucedió una situación de desacuerdo que no era de su agrado, que no fuera de su gusto o no les pareciera, reaccionaban con una actitud negativa hacia sus demás compañeros, a un sector de ellos o a un solo alumno en específico, provocando casos de rechazo, de separación, ignorar a los demás, y en la peor situación posible, que tristemente me sucedió durante prácticas, una agresión física. Aparte de existir en mi grupo, la falta de convivencia armónica dentro del aula, en que los alumnos no tenían cuidado en sus acciones, porque luego lastimaban a los demás en escenarios distintos, como por ejemplo hablaban muy alto y a uno les molestaban los oídos, los gritos,
o corrían y se tropezaban con otro compañero y ahí se hacían los desacuerdos. A esto quiero llegar. Entonces yo considero que las razones de estos comportamientos y actitudes que hay dentro de mi grupo escolar son los siguientes. Los alumnos aún son muy pequeños y pues les falta desarrollar más esa concientización de convivencia armónica dentro del grupo, ya que por su rango de edad es la etapa donde aprenden esa importancia de los buenos hábitos saludables, como las formas de expresarse y actuar con cuidado. Entonces aún estaba a tiempo de que aprendieran los modales o las buenas actitudes y valores. Otro factor a considerar es que la mitad de mis estudiantes no viven con sus dos padres biológicos por situaciones de divorcio, separación entre ellos o familia o padres que viven lejos del hogar por trabajo. Por ejemplo, tengo una alumna que vive solo con su abuela y sus padres trabajan en otro estado. Y en esa etapa de su niñez hace falta mucho un apego emocional para su construcción de emociones. Imagínense, tengo un alumno que tiene madre, padre, madrastra y padrastro. Y para colmo, el padrastro es el padre de otro de mis alumnos del mismo salón. ¡Qué barbaridad! Cambiando el tema, les apliqué a mis estudiantes un cuestionario para identificar con quiénes se relacionaban más y así poder yo lograr realizar un sociograma de interacciones, que fue la primera vez que hacía yo uno y sí fue medio complicado, pero lo logré. Y así con esta herramienta podía ver entre el propio grupo, identificar con quiénes se pueden relacionar más los alumnos para que se apoyen en las actividades y con quién fortalecer esas relaciones sociales que aún no se desarrollan dentro del grupo. Les quiero aquí hablar sobre el marco teórico de la ecología social de la investigación. Y, a ver, les leo la información, se las comparto. Visualiza en forma interactiva y enlazada los factores de violencia en las vidas de los jóvenes, el rezago, el fracaso escolar y la deserción. Este tipo de estudio constituye un intento para documentar la interacción de dichos factores en la configuración de los sentimientos agresivos y el comportamiento conflictivo de los jóvenes en las escuelas, que abonan el clima de violencia en esas instituciones. Se documentan los componentes educativos y de apoyo al desarrollo socioemocional en su efectividad, en lograr sentimientos de paz y convivencia armónica en la escuela y en el seno familiar del joven, al igual que en ciertas condiciones en la misma comunidad, y a su vez, el mejoramiento en los niveles de aprendizaje, progreso académico y éxito escolar a fin de promover un clima escolar de paz y convivencia armónica, que motiven y apoyen a los jóvenes a superar la violencia en sus diversas modalidades de la escuela y otros ámbitos de su vida cotidiana. Esto mero es lo que yo quiero lograr. Justo eso. Y es lo que voy y me propuse a realizar. Entonces, manos a la obra. Para empezar a elaborar mi propuesta didáctica, realicé un proyecto de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, uno de las nuevas formas de proyecto que propone la NEM, en el cual, como producto final, los alumnos iban a crear su propia historieta que plasmara y promoviera el diálogo como resolución de problemas a la par de aprender a moderar sus emociones y cómo dialogar de forma correcta o pedir disculpas cuando se acepta un error, y para parte que puedan construir su participación de normas, reglas y acuerdos para alcanzar metas colectivas y contribuir a esa convivencia pacífica del salón o de la escuela que estamos buscando hacer. Así como también que los alumnos vean las consecuencias de no poder respetar los acuerdos o reglas y normas escolares y comunitarias. Les comparto. Para lograr esto, se realizó una secuencia de distintas actividades ligadas a los pasos de la metodología que lograran la creación de su producto final. En sugerencias metodológicas, el documento nos comparte que primero los niños identificaran la problemática con juegos de convivencia en diferentes equipos. Esto porque siempre cuando les ponía yo antes actividades en prácticas pasadas o juegos, porque no están acostumbrados a aprender jugando, se me terminaban discutiendo, peleando, porque los reunía con alumnos que usualmente no trabajan o no son de mucho de su grado. Entonces aproveché eso
para que los alumnos identificaran y ya vieran en su práctica cómo a ellos sí les hace esa falta mejorar esa convivencia armónica. Por lo que ya estuvimos investigando esos conceptos y se recuperó información de las emociones, cómo se sentían en diferentes situaciones o problemáticas de la vida cotidiana. Por ejemplo, les preguntaba cómo se sentían cuando comían helado. Feliz. Pero se les caía triste o se enojaban. Hablábamos sobre las diferentes formas de que nos sentimos en diferentes situaciones. Y hasta hicimos que las emociones contrastaran. Por ejemplo, les ponían una caja de emociones, diferentes frases que deberían explicar o hablar o expresar con diferentes emociones. Por ejemplo, decían, estoy enojado. Pero por qué decirlo, estoy enojado, lo decía como feliz, estoy enojado. O cuando decían, se me cayó el helado, por qué decirlo triste, lo dicen como con espanto. Ay no, se me cayó el helado. Así, por ejemplo, para poder identificar las emociones y así tener un tiempo de recapitulación de cómo deben actuar ante ciertas situaciones y cómo lo expresan ya en la vida cotidiana. Al tener ya la percepción de sus conceptos claves, se inició la planificación de la creación de su historieta, conociendo sus elementos, estructura y la secuencia de esas historias. Los alumnos me realizaron sus bocetos, que luego yo tuve que corregir para realizarles las retroalimentaciones necesarias. La verdad fueron muchas correcciones pertinentes relacionadas a la escritura y la comprensión del tema, porque aunque les explicaba varias veces, no me lo lograban plasmar como yo pensaba. Por eso hice muchas correcciones a cada una de las historietas, para así que ya al final compararan lo que yo corregí con lo que ellos hicieron y así poder hacer su producto final, con el fin de compartir con sus demás compañeros del salón, para mostrar con otros grupos de la escuela una forma sencilla de cómo actúan los niños más pequeños de una forma concreta. Entonces, aquí el propósito no se quedó solo con mis estudiantes, sino también se demostró a los grados posteriores como los más pequeños comparten sus conocimientos. Durante todo el proceso solicité el apoyo de los padres de familia, que realizaran las investigaciones con sus hijos, o que fueran su medio de consulta. La gran mayoría sí realizaba las investigaciones con sus padres de familia, entonces sí se vio como un poquito ese apoyo por parte de ellos. Quiero confesar algo, que cuando se propuso y se acordó la problemática de la escuela y de los grupos, yo no estaba bien seguro si esa era realmente mi problemática, porque en observaciones ya vi que los alumnos se comportaban de forma adecuada. La cosa cambió completamente, ya que descubrí que los alumnos se comportaban porque estaban condicionados por la docente. Entonces, yo, al empezar mis prácticas, se me descontrolaron horrible los niños, ya que yo era más abierto y accesible. Entonces aprovechaban eso para realizar lo que ellos quisieran. Pero yo quería que ellos aprendieran a tener un conocimiento autónomo, que ellos mismos vieran que deben actuar correctamente por voluntad propia, no porque alguien se los diga. Y lo bueno que puede haber si hay un orden por parte de ellos para formarse como un grupo, solo que no fue tarea fácil, porque se me alteraban y descontrolaban demasiado en mis prácticas. Gritaban, corrían, lastimaban o se enojaban entre ellos mismos. Pero aquí les quiero leer algo que encontré. Veamos. La relación del alumno con sus compañeros, con sus iguales, inciden de forma decisiva sobre aspectos tales como el proceso de socialización en general, la adquisición de competencias y habilidades sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de aceptación de normas establecidas, el trabajo cooperativo, el rendimiento escolar y entre otros. Pero para impulsar el impacto de interacción con el grupo, no basta solo con colocar alumnos junto a otros y esperar que interactúen automáticamente. Aquí no se necesita el tiempo de cantidad de interacción, sino su naturaleza. Por lo que se debe realizar actividades de convivencia de interés grupal o de forma indirecta que se relacionen los alumnos. Por lo que recordé la importancia de que yo debía estar constantemente
digamos, preparándome y haciendo la lucha para que ellos lograran eso. Y bueno, progresamos. Durante el transcurso de mi planeación didáctica siempre surgen problemáticas cuando se intenta resolver la problemática o no se ve como desarrollo. Aquí les quiero compartir una situación que me surgió durante las actividades. Hubo una situación donde los alumnos los dejé que realizaran su actividad, pero luego algunos se paran a conversar. Un alumno estuvo preguntando sobre levante la mano a quién le gusta comer fresas. Y pues levantan la mano. Yo iba a interrumpir, pero al final no lo realicé porque era un juego sano, a diferencia de otras situaciones donde sí dije, no, sí, aquí tengo que intervenir, pero dije, voy a dejar que juegue un ratito y ya luego digo que ya vamos a continuar. Entonces fui a atender a un alumno y luego escucho gritos que se están peleando el compañero que estaba preguntando con una niña. Ya al intervenir, ya al momento de intervenir, vi cómo el niño le dio un arañazo en la cara a la niña, casi cerca del ojo, que se puso a llorar. En ese momento no estaba la maestra titular. Entonces yo pregunté rápidamente qué sucedió y los demás niños me dijeron, es que preguntó quién tiene 7 años y pues la chica dijo yo y le dijo, no, tú no tienes 7 años. Insinuando porque yo quiero creer que lo dijo porque la niña está chiquita. Por esa misma situación creo que la niña se enojó, lo empujó y el niño le dio un arañazo a la cara a la niña, cometiendo la agresión. Yo como me propuse como meta evitar gritar a los niños. Solo mandé al niño a su lugar con cara de una decepción, cara seria. Y pues estuve atendiendo a la niña, ya hasta que llegó la maestra titular a tomar riendas de la situación y habló con los niños y con los padres de familia posteriormente. Yo cuando me suceden esas situaciones yo debo tener como todo registrado en un diario de incidencias y hablar con los padres y con los alumnos. Solamente hablé con el niño que realizó la agresión para que considerara sus acciones, que siempre lo comentamos y pues no se está demostrando. Ya curiosamente, días posteriores sí se calmó un poquito y empezó a trabajar. Es hasta la finalización de las prácticas. Espero que así vaya a continuar. Sobre los instrumentos de evaluación, realicé una rúbrica y una lista de cotejo. Las elaboré con el propósito de acostumbrarme a la forma de cómo redactarlos y también en aplicarlos. Sin embargo, había criterios que yo no podía revisar a simple vista o no los podía visualizar en los productos finales, por lo que tuve que realizar un examen para revisar los indicadores faltantes. A la aplicación del examen se detectó que 17 alumnos, 15 pudieron identificar todas las actividades que se pueden promover una convivencia armónica, como pedir disculpas y tratarse con respeto, con las actividades o identificar las actividades violentas que pueden provocar accidentes o conflictos. También se revisó, gracias con mi rúbrica que realicé, cómo el alumno comprende y propone formas de solución a través del diálogo y la negociación plasmada en la historieta que realizaron sobre solicitar respeto a un maltrato. Se registró ahí que todos los alumnos lograron reflejar eso en su historieta, favoreciendo a los alumnos una mayor conciencia de la importancia de llevarse bien, aunque a algunos otros aún les falta demostrarlo. Por lo que ahí yo tuve que seguir constantemente la promoción de una buena convivencia armónica en el aula. Y también saliendo de prácticas se debe seguir fomentando eso para lograr un mayor aprendizaje significativo y su familiarización. También noté que por diversas actividades que se solicitó el apoyo de los padres de familia, sí se estuvo comprobando que a pesar de las dificultades existentes que hay en los lazos familiares, hacen un gran esfuerzo para mantener un ambiente sano familiar en sus hogares por sus hijos. Porque cuando yo los venía a recibir para que recogieran a sus niños, siempre mostraban una actitud positiva y alegre. Y cuando luego me veían junto a sus hijos, no me ponían ninguna cara de queja o de disgustado. Cero problemas con los padres, con lo poco que pude interactuar con ellos. Otra de mis metas que siempre he querido cumplir con mis estudiantes es que se apoyen mutuamente en los trabajos. Y es que si uno termina un trabajo, apoya a algún otro compañero con dificultades para que todos acaben sin dejar a ninguno atrás. Y admito que en los últimos días de prácticas apenas notaba ese apoyo por parte de algunos alumnos en ayudar a sus compañeros.
por ejemplo, en la escritura de sus trabajos finales. Aquí les comparto el caso que en la elaboración de su producto final del proyecto de las profesiones, de lo que aspiró ser de grande, una alumna que ya alcanzó el nivel alfabético y ya ha aprendido a trabajar, pues adquirió un gusto en apoyar a sus alumnos y en ser mejores con buenos consejos, porque luego la veía hablando con sus demás compañeros, diciéndoles, como tú puedes, Pedrito, no te rindas. Por lo que durante el producto final, después de que ella acabara su cartel, que curiosamente era que ella aspira a ser maestra, le solicité apoyo con uno de sus compañeros con muchas dificultades de escritura. Y por supuesto lo apoyó. Cabe recalcar que la redacción de la letra puede mejorar, pero se consiguió que el niño trabajara, porque mayormente no lo hacía, porque tenía dificultades de escritura y lectura, aún no alcanzaba ese nivel alfabético. Entonces fue un gran logro que lo acabara. También empecé a notar ese apoyo por parte de otros estudiantes, como que los alumnos empezaban a realizar esa oportunidad de apoyo a los demás y crear un hábito. Esto que les estoy contando pudo haber pasado por los contenidos que apliqué, pero también yo considero que es porque promoví un buen ejemplo que yo realizaba con los alumnos, como una estrategia de respiración que yo les enseñé para relajarse y controlar sus emociones. Yo en situaciones de que me agarraba la ira, yo siempre la mostraba enfrente de los alumnos, para ver cómo sí puede funcionar y se aplica en su entorno. Ellos lo visualizan y lo aprenden. Y esta acción del buen ejemplo puede funcionar con todos los demás contenidos que se pueden enseñar, como la alimentación saludable, que yo durante los recesos siempre comía manzana. Y me preguntaban, maestro, ¿por qué comes solo manzana? Y yo les decía, porque es saludable. Y ellos luego me querían repetir también lo de comer saludable y decían, yo quiero comer fruta para estar sano como el maestro. Entonces sí funciona mucho ser un buen ejemplo en los niños y demostrarlo claramente. Después de finalizar con mis prácticas estudiantiles, me estuve planteando sobre mi mayor dificultad que experimenté con el grupo en estas prácticas y en las pasadas referente al control del grupo, en la forma correcta de concentración y comprensión adecuada del aprendizaje de los contenidos del programa con la problemática seleccionada. Intenté aquí que los alumnos fueran mayormente los que ellos llevaran su propio conocimiento y trabajaran de forma autónoma. Pero, aunque no lo crean, olvidé algo muy importante, que era de mucha consideración y lo dejé pasar muy por alto. Y creo que esto era porque estaba acostumbrado a trabajar con mis alumnos de quinto y sexto grado en prácticas pasadas. A lo que yo quiero llegar es que le estaba exigiendo mucho a unos niños que estaban haciendo su transición de un periodo preoperacional a la de las operaciones concretas. Aquí les voy a leer. En la corriente constructivista, según Jean Piaget, mis alumnos estaban pasando de un periodo preoperacional, más específicamente en la etapa preológica o intuitiva, de los 4 a 7 años, en la cual se manifiesta el pensamiento prológico. El ensayo y el error puede hacer descubrir intuitivamente las relaciones correctas, pero no es capaz de considerar más de una característica al mismo tiempo. El lenguaje es egocéntrico, lo que refleja sus limitaciones por falta de experiencia. Como, por ejemplo, aquí, hubo ocasiones que los alumnos durante la mitad de mis explicaciones no me prestaban atención, nada, o querían cambiarme el tema. Aparte de que ellos tenían dificultades para expresar lo que piensan o sentían. Yo les preguntaba algo y ellos me decían, y algunos de mis estudiantes ya estaban pasando o llegando o adquiriendo el periodo de operaciones concretas, que es de los 7 a 12 años. En esta etapa el niño puede emplear la lógica, por lo que ha experimentado y manipularlo de una manera. Piensa hacia adelante y atrás. A la capacidad de pensar hacia atrás, Piaget la llama reversibilidad. Esta actitud ayuda a acelerar el pensamiento lógico y se puede llevar a cabo deducciones. Aquí se puede ver el bucle ascendente del desarrollo de la inteligencia, desde saber edificado durante las experiencias concretas del periodo sensomotor hasta la posibilidad de poder simbolizarlo y razonar sobre ellas en forma abstracta. Entonces, yo al recordar esta información y el estado de mi grupo, que aún la mayoría no estaba preparado para la forma de trabajo a la que les propuse, no estaba correctamente adaptado a su etapa de desarrollo y tampoco a sus necesidades de forma de enseñanza.
Ahí comprendí. Por esa razón, las mejores clases que fueron favorecedoras eran en las que yo mayormente tomaba un rol más destacado, con un poco de repetición en los conocimientos, y ahí sí obtuve una concentración completa. Aquí quiero hacer un hincapié, en que desde que entré a la normal, yo he sido muy prejuicioso con las estrategias de aprendizaje que yo puedo considerar como tradicionalistas. Sin embargo, analizando y reflexionando, la educación ha ido cambiando y evolucionando a base de las metodologías del pasado, y siempre se debe agarrar lo mejor o más adecuado de todo lo anterior para poder aplicar junto a las estrategias innovadoras que se complementen a la perfección junto a las propuestas del programa actual de la NEM. Entonces, aquí yo llegué a una pequeña conclusión, que debe haber un equilibrio entre las actividades consideradas tradicionalistas, como el dictado, adaptado con relación a los proyectos que necesitan de mucho apoyo. Para aclarar, comparto un ejemplo. En mi proyecto de profesiones, porque no los realicé, podía haber yo hecho dictados de los diferentes tipos de oficio y los materiales que usaban cada uno para que exista esa relación entre dictado con el proyecto, y así se acostumbraban a adquirir más vocabulario y a decodificar lo oído con lo escrito, que me quedaba de pelas, solamente que me di cuenta de esto al finalización de mis prácticas. Aparte, los alumnos necesitan la guía y apoyo del docente, para cuando los alumnos ya desarrollen sus habilidades básicas, como las formas correctas de actuar durante los trabajos, la lectura, la escritura, la noción numérica y la resolución de problemas matemáticos. Al tener eso ya dominado, de ahí ya se puede partir con unas actividades pequeñas de un pensamiento más complejo y autónomo, sin excederse con el mismo por su edad, claramente. Así en un futuro, con un grupo de casos similares a la problemática, se puede ampliar el número de actividades ajustadas a su nivel que requieran un trabajo por parte del alumno sin tantas complicaciones. Así con el fin de preparar y acostumbrar a los alumnos a esa forma de trabajo en los grados posteriores. ¿No suena genial? Por lo tanto, las situaciones que tienen un mayor impacto en los estudiantes para que se produzca un aprendizaje con significado son aquellas que sean apropiadas a su nivel de conocimientos, ritmos de aprendizaje y pertenentes a su realidad con la vida cotidiana. Se debe promover un proceso de enseñanza y aprendizaje que tenga sentido para los estudiantes, que despierten estos el deseo de conocer, de explorar y de crear, para reconocer y valorar la diversidad de los intereses, habilidades y talentos, así como sus emociones y sentimientos. Puede contribuir a fortalecer el compromiso de estos con la escuela. Y ya, calmándome un poco, para concluir, recopilar y analizar mis experiencias, es muy importante para ver en qué yo puedo mejorar, reconocer mis fallos y ver y adaptar los cambios necesarios que debo yo realizar. Todo esto lo puedo anotar en un diario de campo, conversarlo con otros miembros docentes para que me apoyen o yo apoyarlos a ellos, o también se puede investigar documentos o fuentes que me puedan ser útiles, así como conseguir las herramientas de estrategias o conocimientos que me hacen falta aún como docente, en diferentes contextos o situaciones que me pueden llegar a pasar. Aunque al final la escuela fue un contexto algo ya conocido, pude profundizar mucho más en los apartados que no pude yo lograr alcanzar o atender en ese entonces, como desarrollar más mis competencias profesionales, que admito, aún debo seguir fortaleciendo, pero el avance realizado y logros que conseguí actualmente son de mi agrado, estoy satisfecho, en la cual fui capaz de aprender demasiado sobre la labor docente, con la importancia de tener una comunidad de aprendizaje favorable hacia los niños, en la que espero poder ser capaz de seguir desarrollando todos mis conocimientos y habilidades adquiridas durante lo restante dentro de la normal, para aparte desarrollar aún mis competencias profesionales correspondientes con el fin de poder crecer y evolucionar como futuro docente, preparándome cada vez mejor para la vida laboral y enfrentarme a todas las circunstancias que me presenten a futuro. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a quien está escuchando y espero que este podcast haya sido de su agrado. Que tenga bonito día, tarde o noche. Hasta luego.